Hola, ¿qué tal? Voy a seguir contando alguna que otra anécdota para el general regocijo de los televidentes y para que conozcáis mejor cómo funciona la justicia en España. Que me ha animado después de las críticas, de las buenas críticas, quiero decir, que tenía ayer el vídeo que hice sobre sus señorías y yo, que se llamaba así. Pues todo esto data de hace ya también tiempo. El primer caso que me gustaría contar es el caso de una vez que llevé un tema a ley de costas relativo a una propiedad que estaba no lejos de aquí, tampoco cerca, que empezó la fiesta porque el jefe de costas le puso una multa al propietario por vallar la finca, el territorio es el terreno sin autorización. Entonces, esa propiedad venía de muy antiguo, muy antiguo, antiquísimo. Y aquí pasa una cosa que normalmente es desconocida, la gente esto no lo sabe y con perdón se ha dicho esto de la presunción, pero muchos abogados, mi experiencia es que tampoco lo saben, que es que ese deslinde, el deslinde que delimitaba como dominio público esa propiedad, era no sé si de los años 50 o algo así. Entonces, en esa época, la tramitación y aprobación de un deslinde y la fijación de la línea no tenía más efectos que los administrativos, no tenía efecto civil ninguno. Tenía efecto civil ninguno. Quiere decir que esa persona seguía siendo propietaria a pesar de que el terreno se calificase como dominio público a efectos administrativos. Entonces me pidió que regularizase la situación, hice una demanda civil y estas cosas se las conté al juez civil. Y al juez civil yo le dije una demanda de 24 folios que cuando entró en vigor la ley de costas, esa propiedad seguía siendo privada porque nadie la había cuestionado, incluso aunque se hubiera hecho un deslinde de la ley del 69, ley de costas de 26 era de abril del 69, que tampoco era porque era anterior, pero la ley, esa ley, la transitoria segunda, lo que decía era que cuando hubiera terrenos que se quedasen incluidos dentro del dominio público, el abogado del Estado tenía la obligación de meter una demanda civil y si era vencido en juicio el interesado, pues el Estado se quedaba con la propiedad civil y si no, no. Y eso no se había hecho, aunque creo, insisto, que el deslinde era anterior. Entonces pongo todo eso en una demanda y la presento en el juzgado. Y un día, también esa era un día que tenía yo, cuando todavía tenía el despacho en el centro de Valencia, me encuentro con una enigmática y más que rara llamada en el contestador, en el contestador, y me dice, un funcionario del juzgado me dice que es que el juez quería hablar conmigo. Yo digo, hostia, ¿y qué he hecho yo? A ver si es que he cometido alguna irreverencia, ¿no? Y me voy a hablar con el juez, le digo, da permiso su señoría, y dice, hostia, no vais a creer lo que me dijo, ¿eh? Menos mal que aquí, como no sale el nombre de nadie, ni número de juzgado, ni identificación del cliente, pues por más cafre que sea lo que yo cuente aquí, pues es poco menos que literatura, pero es la verdad lo que pasó esto, ¿eh? Viene el juez y me dice, oiga, mire, yo no entiendo esta demanda. Usted me ha explicado aquí una serie de cosas muy complicadas que yo no las entiendo. Hágame un resumen de un folio. Lo juro que sí, que es verdad, ¿eh? Hágame un resumen de un folio que no entiendo la demanda. Le hice un resumen de un folio y perdí el pleito. Me puso una sentencia en la que decía que yo pretendía una pirueta jurídica. O sea, él no me entendía a mí y como él no me entendía a mí, me acusó de pretender una pirueta jurídica. Pleito perdido. Esto es
lo que hay. Segunda anécdota. Un práctico de puerto. Ya sabéis, ya dije que los prácticos son los que meten los barcos en los puertos. Porque un capitán puede navegar por todos los 7 mares y océanos y todo lo que tú quieras, pero el régimen de vientos, de brisas, de calado, de corrientes marinas y de todo eso, dentro de un puerto lo conocen los prácticos de puerto, y por eso, haciendo honor a su nombre, son personas prácticas en el interior de las aguas portuarias y son los que meten los barcos. Bueno, un día de niebla, un práctico le mete un castañazo a un barco contra el muelle, con desperfectos en el barco y con desperfectos en el muelle. Entonces le pone una denuncia por un delito de negligencia de la ley penal y disciplinaria de la Marina Mercante, el capitán, y se busca un superabogado de derecho marítimo, un superabogado de estos que saben mucho, que sabía mucho más que yo, claro. Porque yo era bastante joven. Bueno, pues nada, me cae el asunto encima y me pongo a preparármelo con mucho susto. ¿Sabéis una anécdota? Porque todo el mundo sabe que Cicerón es un maestro de la retórica y de la dialéctica, y era muy conocido por la alta calidad de su oratoria en el Senado romano. ¿Verdad que sí? Lo sabéis, ¿no? Pero lo que no sabe la mayoría de la gente es por qué eso era así. Y el por qué eso era así es que era un acojonado o una persona con mucho sentido de la responsabilidad, y entonces pues se preparaba muy bien, pero con mucho susto cada discurso, así que le salían de maravilla. La de horas que le dedicaba Cicerón a prepararse, ¿eh? Bueno, pues conmigo lo mismo. Yo en ese momento, en el despacho que tenía en la calle Garriga, ese era un edificio de oficinas y se quedaba vacío a mediodía, y la de horas que me he pasado yo, solo, hablando solo, no porque estuviera loco, sino preparando mi informe en sala, yo solo, hablando bla, porque no sé qué, porque el código, porque... esto, así. Y el último día, pues tenía allí el despacho lleno de testigos, con los peritos, con no sé qué, con no sé cuánto, venga a preparar, bueno, un follón. Es que no me gustan los juicios, no me gustan. No me gustan los juicios, no me han gustado nunca los juicios. Ni me gusta pisar un juzgado, Tú dices, hostia, pues vaya abogado, pues sí, pues vaya abogado. No me gusta pisar un juzgado, para nada. Porque es que se percibe la energía densa. O sea, los que van allá a un juicio porque son personal implicado están asustados porque eso les impone, y tienen inseguridad, tienen ansiedad y tienen baja vibración. Y los abogados también. Los abogados están preocupados porque si les va a salir bien o no, o regular, y se están ahí preparando el informe en sala y memorizando. No me gusta pisar los juzgados, no me gusta, no lo aguanto. Bueno, sobre todo a mí me pasaba como, y me sigue pasando como a Cicerón, que por sentido de la responsabilidad o por acojonamiento vital, pues me preparo los juicios muy bien, como ya conté del juicio del viernes en La Coruña, en fin. Bueno, pues llego allí a los juzgados, que entonces en Valencia, entonces estaba en la calle Gallano Lluc, los juzgados de lo penal, y con un alto grado de responsabilidad y con un alto grado de tensión. Y sale un funcionario y dice, funcionario, que pasen los abogados, solo. Claro, normalmente entra el acusado, no, que pasen los abogados. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues lo que pasó fue que dice el juez, dice, no va a haber juicio. No va a haber juicio, no hay juicio, nos vamos a casa todos ya. Y hostia, con lo que a mí me había costado prepararlo todo,
que no hay juicio. Bueno, ¿sabéis por qué? Porque resulta que se acababa de derogar la ley penal y disciplinaria de la Marina Mercante, y como la acusación particular, que era la única que había, porque quiero recordar que el fiscal no había presentado escrito de acusación, me parece a mí, había elegido acusar por un delito de negligencia de la ley penal y disciplinaria de la Marina Mercante, en vez de haber elegido acusar por un delito de negligencia profesional del Código Penal, que también lo podía haber hecho, pero tranquilamente. Entonces, en esa época se publicó la Ley de Puertos y Marina Mercante, y esa ley derogó la ley penal y disciplinaria de la Marina Mercante. Entonces, en el derecho penal hay un principio que es básico, que es el principio acusatorio. Si no hay acusación, no puede haber condena. Y no podía haber acusación porque la acusación ya eso se hace una vez que se termina diligencias previas y pasa a la fase de plenario. Eso se hace antes del juicio mediante el escrito de acusación. Cuando se inicia la fase de plenario, se le da la causa a las partes personadas y se hacen los escritos de acusación y defensa. Entonces la acusación explica por qué hay un delito y pide pena con arreglo al Código Penal o en este caso a la ley penal disciplinaria de Marina Mercante. Y como este lo había hecho así y la ley había desaparecido, pues no había forma humana de continuar el juicio porque no se cumplía con el requisito del principio acusatorio. O sea, no podía haber acusación, era completamente imposible en términos de legalidad. Y aquello fue, por una parte, estupendo, pero por otra parte me sumió en la frustración, porque eso es como cuando, ¿sabéis, no? Como están las nubes cargadas de lluvia, cargadas de agua, digo, perdón, me he equivocado, son los nervios, esto es el miedo escénico. Están las nubes grises ahí en el cielo, y se ve que está el día tristón, que está el día grisáceo, todo eso, y no llueve. Porque si lloviera, pues rompe ya y esa tensión se libera, pero no. Entonces fue exactamente igual que eso, porque yo estaba deseando liberar la tensión. Estaba deseando interrogar a los testigos y a las partes y darle al pico. Yo quería darle al pico, bueno, pues no hubo posibilidad y se terminó. Nos fuimos a casa con el asunto ganado, pero no con el asunto ganado brillantemente, ni con el asunto ganado por mérito mío, sino por el azar. Tercera anécdota. Ha habido 2 oleadas de bloqueos de puertos por parte del sector pesquero en el 2000 y en el 2005. Por culpa de la subida del precio del gasoil. Yo esto lo viví muy de cerca porque he sido desde hace mucho tiempo, he sido porque ya no lo soy, secretario de la Federación Provincial de Cofradías de Valencia y por turno de la Interfederativa de la Comunidad Valenciana. O sea que, ¡buah, madre mía! Entonces hubo un puerto de un sitio que no puedo decir qué sitio es, pero que sí es un sitio famoso por sus gambas, donde se bloqueó la entrada al puerto, como en todas partes. Y hubo una denuncia por desobediencia, una denuncia penal. Entonces los empapelaron y se tramitó como falta. Entonces estamos hablando de la época en la que el libro tercero del Código Penal recogía las faltas. Ahora son delitos leves, entonces eran las faltas de desobediencia. Entonces eran 7 a los que habían empapelado, pescadores de ese puerto misterioso, el puerto famoso por sus gambas. Y llego allí con los 7 el día de la citación
y había una jueza, una su señoría, perdón, del sexo femenino y una secretaria también del sexo femenino. Esto no quiere decir nada, porque claro, ya sabemos, ya lo dije el otro día, que hombres y mujeres somos iguales en derecho, en carácter, y esto no quiere decir que yo piense que la mujer es más mala que el hombre o que la mujer con poder tiene muy mala hostia. No, no, yo esto no lo pienso. Pero eran mujeres las dos. Entonces vamos allí al tema del juicio y ve ella, digo su señoría, esa pequeña muchedumbre de 7 y dice, no, esto aquí no acabamos nunca, ni con 7, pero es que era el mismo delito, o sea, la misma falta, era el mismo, y eso se hace así. Y ella dijo que no se hacía juicio, porque había que hacerlo uno a uno. Uno su juicio de falta, el otro su juicio de falta, el otro su juicio de falta, así hasta 7. Y era porque ella decía que no, que un juicio con 7 era muy largo, pero 7 juicios de uno, no, eso no. Entonces, nada, yo me fui de vuelta a mi casa, cogí el coche, me fui de vuelta a mi casa, a mí no me pagó nadie los gastos. Y esperamos a la nueva citación. Y cuando llegue la nueva citación, que era uno a uno, estábamos ahí esperando otra vez, y sale un tío dando voces por el pasillo diciendo: José Ortega está aquí. ¿Quién es José Ortega? Y luego vi que era el fiscal. Digo, no, soy yo, José Ortega soy yo. Y dice, a ver, acompáñeme otra vez, como lo otro que he contado, acompáñeme. Y me meto allí y digo, señoría, usted dirá. ¿Y sabe lo que dice su señoría? Dice, bueno, pero ahora que esto, que vamos a hacer los juicios uno a uno, esto aquí no vamos a acabar nunca. Que sí. Aquí no vamos a acabar nunca. Digo, bueno, dice, no, mire, usted se tiene que conformar con una pena de 60 euros por cada uno. Digo, no, yo no me conformo con una pena de 60 euros por cada uno. Yo no me conformo. Yo quiero hacer los juicios, porque es que yo tengo razón. Y yo a estos los voy a sacar absueltos. Bueno, la respuesta de esta su señoría fue la siguiente. Me dio a entender que ella había sido muy benévola, muy buena y muy prudente y muy afectuosa con los 7 magníficos estos, porque podía haberlo tramitado como delito y no como falta. Entonces ya estaríamos, porque sería un delito de desobediencia, no una falta de desobediencia. Entonces ya estaríamos hablando de otras consecuencias y de otra pena. Entonces me dio a entender, de forma muy indirecta, pero muy clara y muy firme, me dio a entender que o me conformaba con la multa de 60 euros o nos veríamos las caras en juicios ya serios, que iba a reconducirlo a diligencias previas, y entonces ya podíamos hablar de penas diferentes, incluso con privación de libertad y todo. Y claro, yo que no me lo podía creer. Y digo, bueno, esto no lo voy a decidir yo, lo tendrán que decidir ellos. Y entonces se tragaron la multa de 60 euros. Y ahora, mientras estaba hablando, me he acordado de una cuarta anécdota, y si no es molestia, pues la cuento también. Esto es una persona que también se dedica al oficio de pescador, que me viene un día y me dice, es que me han acusado de rayarle el coche al vecino. Y digo, ¿tú qué has hecho? ¿Le has rayado el coche? Y dice, no, yo no sé nada de eso. Y tengo una citación para el juzgado para declarar a las 11. Digo, bueno, pues nada, voy contigo y te asisto a la declaración y ya está. Y llegamos allí a las 11 menos 5 y le digo a la funcionaria, tenemos cita a las 11 con su señoría. Respuesta, no, su señoría está almorzando.
Yo digo, pero ¿cómo que almorzando? ¿Cómo se ha ido a almorzar si tenemos una citación a las 11 y son las 11? Y me dice, no, es que para su señoría el almuerzo es sagrado. Esa es la explicación, ¿eh? Esa es la explicación que me dio, que para su señoría el almuerzo era sagrado. Y le digo al cliente, que además es amigo, pues nada, no, bajamos y tomamos el café nosotros también. Y mientras estábamos tomando el café, le cuento lo siguiente. Digo, mira, esto es el no va más. Yo tenía una vez una citación para la declaración del imputado en un tema penal también, en un juzgado que está cerca de aquí, tampoco voy a decir qué sitio es. Y no estaba la jueza. No estaba la jueza, no estaba la jueza, no estaba la jueza. ¿Y dónde está la jueza? Y nadie localizaba a la jueza. Bueno, que nos tuvimos que ir, porque no apareció la jueza. No apareció. Que no estaba. Y nos tuvimos que ir. Y se parece mucho a la anécdota esta de hoy. Bueno, entonces nos subimos otra vez al juzgado y nos ponemos a esperar allí en las sillas. Y entonces por fin aparece la jueza. Y yo cuando veo a la jueza no lo podía creer, porque era la misma. Era la misma. La misma. Que es una jueza, bueno, iba a decir la región a la que pertenece, pero tampoco quiero dar pistas ni por esas, ni por esas. Y claro, así se explicaba. Entonces durante un tiempo yo dije, le voy a meter a esta, porque siendo jueza sustituta ya verás. Es sustituta, ¿eh? Le voy a meter una denuncia en el Consejo General del Poder Judicial que me parece a mí que ya no va a dejar de ser jueza. Y me dio pena. Es una tía muy soberbia, muy prepotente. Perdón porque es también señora, o señorita, no lo sé. Pero el trato con ella era no era fácil, era fastidiosillo. Ay Dios, qué imperfección, del género humano en su versión juez o jueza, porque esto es lenguaje inclusivo. Tenía otra cosa en la cabeza que por asociación de ideas que me ha venido, pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues quiero aprovechar que estoy en el uso de la palabra para hacer una reflexión. Aquí hay un usuario o usuaria que no sé si es que tiene Parkinson o qué le pasa o es mala hostia. Pero ya he visto que es que yo diga lo que diga, haga lo que haga y cuente lo que cuente, da igual que sea un pasaje de los libros, da igual que sea algo de los juzgados, o da igual que sea lo que tú quieras, pero siempre tengo a uno o a una que le da al botón del dedo para abajo. El otro día había alguien que en un comentario me dice, qué raro que a alguien le haya disgustado esto, que era no sé si era un pasaje novela o qué, bueno, lo que sea. Entonces esta persona, que lógicamente no sé quién es, pues no se puede decir que sea muy valiente porque se está escondiendo en el anonimato, y tampoco se puede decir que sea muy justa porque no creo que eso del dedo para abajo sea muy objetivo ni fácilmente explicable. No sé si pertenece al enemigo, si está pagada o subvencionada por el enemigo esta persona, o si tiene un problema de carácter, de personalidad, si cuando era pequeño o pequeña sus padres no lo querían, si, como sucede algunas veces, su mamá nunca le demostró cariño o nunca la abrazó a esta persona. No sé si tratándose de un hombre es que no se le pone tiesa, en cuyo caso tendría que escribirme, porque yo, como soy el abogado homeópata, pues sé cómo resolverlo, aunque no le voy a poder cobrar, le tendré que regalar el remedio porque no puedo cobrar al no ser licenciado en medicina y cirugía. No sé si es que está estreñida, tiene estreñimiento crónico esta persona,
en cuyo caso pues sí que también tengo la solución, porque para eso soy el abogado homeópata. Más complicado es que se trate de alguien que pueda tener un deseo subconsciente de tener relaciones sexuales con su padre si es mujer o con su madre si es hombre. Eso ya es más complicado de arreglar. Tendría que visitar a un psiquiatra muy experto. En todo caso, a mí me gustaría hacerle a esta persona de forma muy cariñosa y muy respetuosa una proposición. Que es que ahora cuando yo publique el vídeo, con ese dedo que tiene, que hace tan mal uso de ese dedo, pues en vez de utilizarlo para señalar esto así, podría probar a introducirlo en alguno de los orificios que tiene el cuerpo humano. Vamos a hacer una revisión. El cuerpo humano del hombre tiene un par de orificios en las orejas, un par de orificios en las fosas nasales, un orificio en la boca y uno más, que está en otro sitio. Mejor ninguno, ¿verdad? Y el cuerpo de la mujer pues tiene dos más. Entonces, el primero de esos orificios que hay, que son que, que está más o menos al final de la columna vertebral y por ahí cerca del coxis, podría probar a meterse el dedo ahí. Y a lo mejor es que no llega, puede ser que no llegue. Entonces, si no llega, o si la posición es un poco incómoda y le va a causar tortícolis, que pudiera ser, pues podría probar hacer lo mismo, pero a meterle el dedo ahí a su madre. Y que lo puede dejar ahí 24 horas, tranquilamente, el dedo, y sacarlo solamente cuando su madre tenga necesidad de hacer uso de ese órgano del cuerpo. Entonces, esa es la propuesta. A lo mejor no le gusta, ¿eh? Pero a lo mejor sí. Imbécil que eres, por Dios. Eres idiota. Y eres un pobre hombre o una pobre mujer o un pobre lo que sea. De todos los sexos que tenemos en España, pues a saber. Pero tú llevas contigo el infierno. Tú. A donde vayas, ¿eh? Va contigo.